Mi hermana me envía una factura de $10.000 en honorarios de terapeuta porque está muy deprimida, ya que me casé primero. Entonces, aquí está la historia. Tengo 27 años, y recientemente me casé con mi prometido, Daniel, de 28. No tenía idea de que mi hermana, Stephanie, de 33, haría un escándalo tan grande por ello. Ella ha estado luchando con su vida amorosa durante un tiempo, y aparentemente, el hecho de que me casara antes que ella es algo que no puede soportar. Al crecer, Stephanie y yo tuvimos una relación complicada, aunque no me di cuenta en ese momento. Ella es 6 años mayor que yo, y aunque en algunos aspectos éramos cercanas, Stephanie siempre tenía la costumbre de invalidarme. Ella era la hija dorada. Le encantaba estar en el centro de atención, y yo estaba más que feliz de quedarme en un segundo plano. Era más callada e independiente, por lo que no competía con ella. Pensaba que eso mantenía las cosas en paz entre nosotras. La vida amorosa de Stephanie ha sido un verdadero vaivén, y parece que no puede liberarse de este patrón de relaciones fallidas. Ha estado comprometida varias veces, pero ninguno de esos compromisos terminó en boda. Su primer prometido fue Mario, de 35, con quien salió durante algunos años. Al principio, parecían la pareja ideal, pero eventualmente su relación se vino abajo. Stephanie estaba desconsolada cuando todo terminó. La escuché despotricar sobre cómo Mario era el culpable de todo. Ella le decía que no estaba listo para asentarse, que había cambiado después del compromiso y que era totalmente culpa de él que la relación no hubiera durado. Luego estuvo Theo, de 49, que inicialmente parecía un gran tipo, aunque algo mayor que ella. Era encantador, divertido, y en algún momento parecían hacer clic. Parecía que iban por buen camino, pero al final, las cosas no funcionaron. Stephanie estaba destrozada nuevamente, pero esta vez, en lugar de culpar a Theo como hizo con Mario, me dijo lo desafortunada que se sentía en el amor. Decía cosas como, ¿por qué me sigue pasando esto a mí? Siempre termino con los chicos equivocados. El más reciente fue Colin, de 28, quien nuevamente parecía ser el indicado. Era dulce, amable y parecía un buen tipo. Tuvieron una relación bastante sólida, y yo era optimista de que esto podría funcionar para ella. Pero después de un año, aproximadamente, rompieron. Stephanie estaba devastada una vez más, y esta vez, dijo, no puedo creer que haya invertido tanto en esto. Él era todo lo que quería, pero simplemente no funcionó otra vez. Fue su culpa, no la mía. Siempre había una excusa, una razón por la cual las cosas no funcionaron, pero nunca una verdadera reflexión o responsabilidad de su parte. Se ha quedado atrapada en un ciclo interminable de culpar a los demás por sus fracasos amorosos, ignorando la posibilidad de que debería pensar en sus propias acciones. Cuando llegué a mi boda, actuó como si fuera el peor día de su vida. Apenas sonrió en ninguna de las fotos y pasó la mayor parte de la recepción refunfuñando en un rincón. Se fue temprano sin ni siquiera decirme adiós. En un momento, mencionó a uno de nuestros familiares lo difícil que le resultaba ver a su hermana pequeña adelantarla al altar, porque para ella era una competencia. En fin, después de mi boda, las cosas se pusieron extrañas. Empecé a recibir estos textos muy largos de Stephanie, llenos de comentarios pasivo-agresivos, sobre cómo había arruinado su vida casándome antes que ella. Seguía diciendo que no me importaba cómo se sentía y que eso había activado todas sus inseguridades. Intenté ser paciente con ella porque entendía que estaba pasando por algo, pero honestamente ya empezaba a sentir que me estaba culpando por sus propios problemas. Incluso llegó a decir, «¿Sabes que se suponía que yo iba a ser la primera en casarme, verdad? Tú solo tenías que hacerlo antes que yo, ¿verdad?» Entonces, aproximadamente una semana después, recibí una factura por correo. Estaba dirigida a mí por Stephanie y era por $5.000 en honorarios de terapeuta. Ella afirmaba que era lo menos que podía hacer después de causarle una profunda depresión, al casarme antes que ella. Para dejarlo claro, no le pedí que fuera a terapia ni hice nada para que se sintiera mal por su situación amorosa, por lo que no es mi responsabilidad. Y aunque no creo que sea tan malo hacerlo, no parece que haya dado resultados. Ella dijo que mis acciones habían destruido su autoestima y que era mi culpa que no pudiera superar sus relaciones pasadas. Traté de hablar con mis padres al respecto. Mi mamá, de 60, y mi papá, también de la misma edad, siempre han sido muy comprensivos con Stephanie. Siempre han intentado hacerla sentir mejor cada vez que ella se encontraba luchando con una relación, pero sinceramente, la han consentido mucho. Cada vez que Stephanie tenía otra ruptura, ellos corrían a consolarla, diciéndole que no era su culpa y que alguien mejor llegaría pronto. Pero en lugar de ayudarla a tomar responsabilidad, parece que esto ha creado un patrón de sentido de derecho. Cuando les conté sobre la factura, no estuvieron de mi lado. Dijeron que estaba siendo insensible y que era una mala persona por no ayudarla. Incluso llegaron a decir que estaban reconsiderando la forma en que me criaron, porque no estaba apoyando a Stephanie en esta situación. Les dije que no era mi culpa y que no era justo que me pidiera que pagara su terapia.
Les dije que Stephanie debería hablar con ellos al respecto, porque ellos son quienes la criaron y establecieron estos patrones de dependencia y sentido de derecho. Pero ellos seguían defendiendo a Stephanie, diciendo que yo estaba siendo cruel e insensible. Todo esto me parece ridículo, pero lo que realmente me molesta es cómo me están tratando ahora. En lugar de celebrar mi boda, mis padres y Stephanie están actuando como si fuera una especie de traición. Hablé con Daniel al respecto, y él está tan confundido como yo. Me dijo que si los roles estuvieran invertidos, él no pensaría ni por un segundo en pedirle dinero a alguien para terapia, especialmente por algo tan trivial como una fecha de boda. Él también está realmente molesto por cómo mi familia me está tratando. Ahora, Stephanie sigue enojada conmigo, y mis padres también lo están. Siguen diciéndome que debo ser más comprensiva con los sentimientos de Stephanie, pero en este punto me importa bien poco. No voy a pagar sus honorarios de terapia por vivir mi vida, no voy a pausarla para que otra persona se sienta mal. Y menos lo voy a hacer por una terapia que no ha dado ningún fruto. ¿Cómo es que fue a terapia y termina exigiéndome que yo la pague? Creo que la han estafado. En este punto no creo que haya ido a terapia. Pero aún conservo algo de dudas de que si haya ido ya a un profesional, porque los problemas mentales de mi hermana son tan grandes que tratarlos con $5.000 me parece hasta poco. Mis padres siguen insistiendo que ella es la pobre chica abandonada por sus novios, y yo soy la que he hecho sal a la herida. Pero me he mostrado confundida, y les he preguntado, ¿por qué una maravillosa chica como Stephanie no puede encontrar un hombre que la case? Creo que no saben apreciar lo bueno. El tono sarcástico es difícil dárselo a un texto escrito, pero mis padres sí lo han captado. Me han exigido que les dé otros $1.000 a mi hermana para que haga algo lindo por sí misma, como ir a un spa. Les dije que vaya, que luego me envíe la factura, aunque no prometía pagarla. Actualización 1. Aquí está la actualización sobre la situación. Déjenme empezar con algo que me di cuenta después de que todo esto sucediera. Cuando comencé a salir con Daniel, Stephanie parecía estar apoyándome al principio. Me hacía preguntas sobre él y actuaba como si estuviera feliz por mí, pero también hacía pequeños comentarios como, ¿estás segura de que estás lista para algo tan serio? O, eres tan joven, ¿cómo sabes que él es el indicado? A medida que Daniel y yo nos volvimos más serios, ella comenzó a hacer pequeñas bromas sobre cómo tenía que casarse primero, porque la hermana mayor debería ir primero. Yo me reía, pensando que no lo decía en serio, pero ahora ya no es tan gracioso a la luz de los acontecimientos. Stephanie también decía cosas como, qué suerte tienes de ya haber encontrado a alguien, o ojalá pudiera saltarme la parte de las citas y simplemente encontrar al chico correcto. Ahora me doy cuenta de que su problema mental ya se estaba desarrollando en ese entonces. De todos modos, pasando a lo que ha sucedido últimamente. Tenemos un grupo de chat familiar, y hace un par de días, me desperté con una enorme cantidad de mensajes en el grupo, todos provenientes de mis padres. En estos mensajes, me acusaban de arruinar la vida de Stephanie porque ahora ella tenía problemas mentales y que le sería aún más difícil encontrar a alguien con quien casarse. Lo peor de todo es que estoy de acuerdo. No con mi responsabilidad de la culpa, sino con lo de la dificultad con sus problemas mentales. Si le era difícil antes, ahora, bueno, ya no perdería el tiempo en intentarlo. Empezaron diciendo que mi hermana siempre ha estado ahí para mí, lo cual no ha hecho. Que siempre me ha cuidado, para nada. Y que mi decisión de casarme antes que ella fue una traición total, otra tontería. El mensaje continuó diciendo que fue egoísta de mi parte haberme casado en absoluto, y que debería haber esperado, porque el chico adecuado para Stephanie estaba a la vuelta de la esquina. Alguien debería ir a ver si está vivo, porque todavía no ha salido. Sentían que, dado que yo ya tenía a Daniel y nuestra relación era fuerte, podría haber esperado algunos años para darle a Stephanie tiempo de encontrar a alguien y tener su gran momento primero. Que si tanto me amaba Daniel, esperar no sería difícil, ni tampoco lo sería para mí siendo su hermana. Entiendo que hay familias que piensan así, que las hermanas deben casarse en orden. Pero no es mi forma de pensar y no es algo que me importe. Yo estoy viviendo mi vida aquí, no voy a dejar de hacerlo para no herir los sentimientos de ella. Sus sentimientos que parecen bastante débiles. Así que, en lugar de involucrarme en lo que fuera eso, decidí ignorarlos. Me pareció que responder, más allá de lo que ya dije, era validar esta demanda absurda. Más tarde ese día, mi papá me llamó y la conversación fue aún más graciosa que su mensaje. Empezó repitiendo todo lo que dijeron en el grupo de chat. Dijo que siempre esperaron que hiciera lo que correspondía y que no necesitaban decírmelo. Les dije que hice lo que correspondía, casarme. También les señalé lo absurdo de eso porque había estado comprometida durante un año, y ellos estaban involucrados activamente en todo el proceso de planificación. Me ayudaron a elegir el lugar, dieron sugerencias sobre la decoración e incluso asistieron a algunas de mis pruebas de vestido. La respuesta de mi papá afirmó que pensaban que solo estaba planeando una boda que ocurriría dentro de algunos años.
¿Por qué alguien pasaría un año planeando una boda que en realidad no se iba a realizar hasta dentro de mucho tiempo? No estoy loca como mi hermana. Le dije que eso no tenía sentido, pero él insistió en que no sabían que era seria con el tiempo de la boda. Le recordé que estaba con él cuando firmé el contrato para el lugar, pero simplemente lo desestimó como si no importara, porque probablemente era para reservar el lugar, pero se podría posponer. En ese momento, mi mamá se unió a la llamada, todo para decir que habían hecho mal en invertir en mi boda. Mis padres habían ahorrado dinero para que lo usara en mi boda algún día, pero no toqué ni un centavo de eso. Les dije que yo había pagado completamente mi propia boda y que si aún tenían ese dinero, podrían usarlo para ayudar a Stephanie con la terapia o lo que sea que necesitara. Pero cuando vieron que no podían presionarme con eso, se enojaron porque las cosas no eran por el dinero, sino por lo emocional, que no tenía valor monetario. Y que el gesto de pagar su terapia hablaba más que el dinero en sí. Les dije que pagar la terapia ahora sería un compromiso a largo plazo, porque iba a necesitar mucho más. Y si le sumamos la terapia de mis padres, la cuenta sería astronómica. Eso desató más discusión porque decían que no me estaba tomando esto en serio. Pero les dije que me era imposible tomarme esto en serio cuando ellos no eran serios con sus peticiones. Aunque les dije que la terapia para los tres era algo muy serio. Después de colgar, bloqueé inmediatamente ambos números de teléfono. También le pedí a Daniel que los bloqueara porque no quería que intentaran manipularlo para involucrarlo. No han podido contactarme en los últimos 2 días. Ahora me preparo para una visita, porque sé que cuando muchas personas buscan contactarse, lo hacen de una manera u otra, y bloquearlos solo empeora las cosas. No sé si bloquearlos ha sido una buena idea, pero es lo que se me ha ocurrido en este momento. Actualización 2. Bueno, recuerdan cuando bloqueé a mis padres, ¿verdad? Pues adivinen a quién se me olvidó bloquear, a Stephanie. Totalmente se me pasó. No tengo ni idea de por qué, pero me di cuenta hace unos 5 días. Ella me llamó 27 veces porque estaba en silencio, todas después de la medianoche porque la terapia sigue sin funcionar. No contesté, y simplemente la bloqueé. No quería más interrupciones esa noche, esperando que eventualmente se diera cuenta y dejara de llamar. Pero, por supuesto, no lo hizo. Daniel, por otro lado, no podía poner su teléfono en silencio porque estaba esperando una llamada importante del trabajo. No le habían dado un horario específico para cuando podría llegar la llamada, y necesitaba estar disponible. Así que lo dejó en modo de sonido, y Stephanie aprovechó eso al máximo. Ahí es cuando vi las 27 llamadas. También Daniel tuvo que bloquearla. Pero eso tampoco terminó la situación, ella no se dio por vencida y tenía varios números para hacerlo. Eventualmente, llegamos a un punto de quiebre. Yo estaba exhausta, y Daniel ya estaba estresado esperando la llamada, así que cedimos. La llamé de vuelta, con la esperanza de que esto se resolviera y pudiera volver a dormir. Lo que no esperaba era la conversación que siguió. Tan pronto como contestó, estaba claro que estaba molesta. Inmediatamente, comenzó a exigir $10,000 de mi parte. La terapia no funciona y ella sigue pagando. Dijo que necesitaba el dinero porque había ido a más sesiones de terapia, y aparentemente, el costo se estaba acumulando. Primero que todo, no tenía idea de por qué estaba yendo a un terapeuta tan caro, especialmente si los resultados eran tan malos. ¿Por qué no buscaba a alguien más asequible? Seguro que hay muchas habitaciones acolchadas más baratas que eso. Mi respuesta fue que no le iba a dar dinero. Ella comenzó a llorar, diciendo lo injusto que era todo. Se desahogó y se desquició sobre cómo su tonta e inmerecida hermana pequeña se había casado antes que ella, y no lo podía creer. Le dije que si yo parecía tonta, ella al lado mío sería un milagro de la naturaleza porque aún seguía viva. Le dije que no tenía el tiempo ni la energía para lidiar con ella en ese momento, y que necesitaba dormir. Pero ella no lo dejaba ir. Insistió en que necesitaba que hiciera algo porque ya no podía costear la terapia. Dijo que si no la ayudaba, el terapeuta podría poner una demanda contra ella por problemas financieros. Le dije claramente, esto no es mi problema, deberías haber pensado en el costo antes de empezar a ver a un terapeuta tan caro. Le dije que si me llamaba de nuevo sobre esto, yo contactaría a los abogados antes que su terapeuta. Y que yo le iba a dar una factura muy grande, pero sin darle terapia. Bloqueé su nuevo número de nuevo. Tan pronto como colgué, traté de volver a la cama, pero estaba demasiado alterada para dormir. También porque me puse a pensar cómo pudo haber gastado todo ese dinero en una terapia tan mala. Creo que si hubiera ido a Las Vegas el fin de semana a un lugar de strippers, no solo hubiera conseguido un prometido, también se hubiera ahorrado probablemente $9,000. Todo depende de cuántos billetes chicos haya usado para conseguirlo. Actualización 3. Han pasado alrededor de 4 meses, y no toda esta actualización tratará de Stephanie. Han sucedido varias cosas que no están precisamente relacionadas con ella. Hace unos meses, recibí la noticia de que mi papá había fallecido,
algo que no esperábamos porque no estaba enfermo. El funeral se llevó a cabo en la casa de mis padres, y tanto Daniel como yo estuvimos allí. Como podrás imaginar, mi madre estaba completamente destrozada. La pérdida de papá fue algo que ninguno de nosotros podía haber predicho. Stephanie también estuvo allí, pero se quedó en un rincón con algunos de nuestros familiares. Mi madre estaba desconsolada, y aunque la relación no fue la mejor en el último tiempo, me daba pena que pasara por eso. No sé, lo veía como si sucediera conmigo y con Daniel. Aunque ninguno de nosotros dos piensa tener una hija favorita cuando tengamos a nuestros hijos. No solo por todo lo que ha pasado entre nosotras, sino por lo que hizo Stephanie después. Estábamos en el funeral de nuestro padre y ella tenía su típico comportamiento de Stephanie. Stephanie logró hacer que el funeral fuera todo sobre ella. A ella no le importaba su padre muerto, ni su madre llorando en la cocina, ni otras personas que estaban dando su respeto. Ella estaba preocupada hablando con otras personas sobre sus relaciones fallidas. Y en lo único que recordaba a mi padre era como ahora si se casaba, y había un gran sí, en eso para que la gente le tuviera lástima, mi padre no podría llevarla por el altar. Culpaba a Dios por llevarse a su padre tan joven, pero también a los novios que le prometieron una boda y que le quitaron esa oportunidad. Habían jugado con ella y le habían quitado la oportunidad de tener a su padre en una boda, si solo hubieran sido honestos con ella. Ella aún seguía con sus problemas, y lo entiendo, me preocupan las personas con batallas mentales, pero no era el lugar. En el funeral de nuestro padre, en medio de todo, era demasiado. No digo que mi padre haya sido una buena persona conmigo, pero aún así se sentía inapropiado, fuera de lugar y completamente egoísta. Lo que empeoraba la situación era que no solo mantenía sus pensamientos para sí misma. Estaba diciéndoselo a todos y lo pude escuchar al menos 2 veces, como se lo decía a personas distintas. Personas incluso a las que creo que no conocía. Sí, pasaba un perro en patineta en medio de la casa, era más apropiado que mi hermana. Escuché a algunos de mis tíos hablar de ella, llamándola egoísta, diciendo que estaba haciendo que el funeral fuera todo sobre ella. Por lo que no era la única en pensar esto. Ni siquiera yo, que tuve muchas discusiones con mi padre en el último tiempo, estaba arruinando las cosas como ella. Si mi padre estaba en algún sitio mirando todo esto, y espero que lo haya hecho, espero que se haya sentido orgulloso de su hija dorada. Al menos aquí obtienes lo que pagas, que tu hija consentida destruya tu despedida. Para mi sorpresa, mamá no tomó el lado de Stephanie. No dijo nada, pero le dio a Stephanie esa mirada, esa expresión de pura decepción que nunca había visto antes. Era casi como si finalmente estuviera viendo a Stephanie por quien realmente era, lo cual ya era mucho. Y luego, sin decir una palabra más, mamá simplemente volvió a su habitación en silencio. Stephanie no sabía cómo manejarlo, así que empezó a gritarle a mamá, exigiendo que la defendiera. Y allí fue cuando uno de los invitados, una amiga de Stephanie que fue a presentar sus respetos, habló. Hablé con ella más tarde, y me dijo que lo hizo porque se sintió mal que una viuda estuviera recibiendo los gritos de su hija. Le dijo a Stephanie que esto había sido demasiado, y que necesitaba parar de hacer un espectáculo en el funeral de su padre. Que no le había dicho nada por respeto, pero hablar todo el día de ella era horrible. Luego le dijo que los hombres no la dejaron porque buscaban hacerla perder el tiempo, sino que ellos no querían perder el tiempo con ella. Ella les fue infiel, y ellos la dejaron para buscar una relación verdadera. Bueno, supongo que eso se le olvidó contarle a la familia. Y no solo a mí, porque mi madre regresó de la habitación cuando escuchó eso y le preguntó si era cierto. Ella comenzó a buscar excusas, que lo hizo porque se dio cuenta de que no iban en serio, o que pensaba que la persona con la que engañaba era la correcta. Una de esas personas fue uno de sus novios después, que no sabía que ella estaba en una relación cuando eso pasó. Mi madre le gritó que se fuera de allí porque estaba ensuciando la memoria de mi padre con sus infidelidades y su drama. Stephanie no quería irse, pero varios familiares le pidieron que lo hiciera porque estaba arruinando todo. Stephanie tomó algo de comida en un plato y se fue, aunque le gritó a su amiga que su amistad había terminado. No voy a negar que no imaginaba esa clase de funeral para mi padre, pero ha sido todo un espectáculo. No sé qué será de mi hermana ahora, porque no hemos sabido de ella en mucho tiempo. Mi madre no le habla y ella no le habla a mi madre. Edición: los que creen que mi relación con mi madre y mi padre se solucionó solo por el funeral, no pueden estar más equivocados. Solo asistí por respeto a otras personas que sí aprecio y que no me han tratado de la manera que me han tratado mis padres. No he desbloqueado a mi madre, ni siquiera se ha disculpado conmigo por nada, ni aun después de lo que sucedió ese día. Actualización 4. He estado recibiendo mensajes preguntando si mi hermana se ha casado. Pensaba que después de 5 años la gente se había olvidado de esto, pero por alguna razón, mi historia ha vuelto a popularizarse. Creo que alguien hizo un vídeo sobre ella, pero no sé bien por qué no lo he visto. No, mi hermana no se ha casado. Sí,
Ha pagado casi $18.000 en concepto de terapia luego de la demanda, pero no sé si todo eso corresponde a las horas de terapia, o si también incluye abogados, intereses y ese tipo de gastos. Aún siguen sin hablarse con mi madre, porque según ella, mi hermana ha arruinado el recuerdo de mi padre, y mi hermana no le habla porque la humilló delante de todos. Yo no hablo con ninguna de las dos, pero ya saben por qué no lo hago. Ni siquiera cuando nació mi hijo. No quería que Stephanie aprovechara la oportunidad para decir que, como la hermana mayor, debería haber sido madre primero. Aunque estoy segura de que lo sabe, no es que haya ocultado mi embarazo y a mi bebé durante meses. Mi madre sí ha intentado algunos acercamientos durante estos años, pero nunca una disculpa. Quizás quería darlas cara a cara, pero nunca pensé en darle esa oportunidad. No lo he visto necesario para tener una buena vida.